Pues bien, nuevamente, muy buenas tardes, Eduardo y Romualdo Rivera. Esta es la sesión que tenemos, la segunda sesión de integración del producto integrador. Ya la primera etapa era el objeto social y el capital social de lo que una escritura constitutiva contiene de una sociedad mercantil. Hoy día vamos a ver el funcionamiento del aparato de gobierno, del cómo se integra el mismo, para que de esta manera ustedes puedan visualizar de manera objetiva, le decía, de manera tangible cómo se hace. Voy a permitir en los casos en que se pueda que me envíen esta acta constitutiva vía correo, que la puedan transformar de Word a PDF para que esta construcción la suban a su Drive e impacte también los 3 puntos de la materia de contabilidad. La súplica que tengo que hacerles: quienes están entrando a clase van a estar, van a enviarme el archivo. Quienes no están entrando a clase van a tener que contestar las preguntas detonadoras que voy a colocar en la clase asincrónica en YouTube, para que de esta manera corrobore que no nada más clonaron o copiaron lo que ya elaboré en apoyo a ustedes. Estoy explicando cláusula por cláusula, con el trabajo, con la experiencia que he tenido en las empresas en que he podido ayudarles a constituir su elemento tan importante como es el acta constitutiva, precisamente para que en este material ustedes puedan pues tener el mismo de una manera fácil y que no les provoque valga la expresión coloquial, el quebrarse la cabeza de cómo lo voy a hacer, cómo lo quiere el profesor. Es mejor que lo construya al lado de ustedes, pues para que de esta manera no tengamos una discrepancia en la elaboración del mismo, y sobre todo se alcance el sentido del aprendizaje esperado. Eso es lo que tengo que trabajar con ustedes. Esa es la parte que debo de cubrir, y lo voy a hacer esta semana en sesiones con ustedes. Sí pedirles, por favor, Eduardo y Romualdo Rivera, que por favor entren los compañeros, porque esta semana, aunque es la semana 3, vamos a construir la semana 5. Vamos a adelantar para que puedan ustedes elaborar lo que resta de la semana 4, y entre la semana 5 y 6 pueda yo darles tips en materia de derecho, en materia de grafoscopía, relacionado con lo que es el derecho mercantil desde la óptica de las sociedades mercantiles. Voy a revisar la UAC 3 para verificar si los documentos mercantiles están integrados para lo que es la unidad 3. Si no lo estuviera, voy a darles entre la semana 5 y 6 documentos mercantiles, porque se van a dar cuenta que son muy necesarios para esta gran carga que tenemos nosotros en lo que es la constitución de una sociedad mercantil. Esto es lo primero que tenemos que visualizar. En ese orden de ideas, es importante destacar ya el hecho de lo que es una asamblea general de accionistas. La asamblea es una sesión en la que van a trabajar o van a elaborar 2 o más personas dentro de una empresa, y en los términos en los que la escritura constitutiva llega a establecer. En ese sentido, es el órgano supremo. Como pueden verlo, en esta cláusula 19ª, es el órgano que toma decisiones para todo. No la toma un solo accionista, la toman todos. Tiene todas las facultades legales para acordar, para rectificar, ratificar los actos y operaciones de toda la empresa. Sus resoluciones van a ser obligatorias, pero ¿qué creen? Aún habiendo accionistas que no lleguen o que estén en contra, van a obligar a todos, salvo lo que la ley dice. Si no estás de acuerdo, tienes el derecho a acudir en competencia concurrente a un tribunal federal, es decir, un juzgado de distrito. En Puebla es el circuito 20, o
ocurrir o acudir a un tribunal de orden local en el distrito judicial en que esta empresa tenga su domicilio establecido. Eso es lo que yo podría comentar de la cláusula 19. En la 20, la importancia de dividir en estos 3 párrafos el tipo de asambleas que van a existir. Vamos a tener asambleas ordinarias y extraordinarias. Tú vas a poder establecer por lo menos una asamblea ordinaria al año. Lo que están viendo en el párrafo 2 fue construido por compañeros de tercero B. Ellos decidieron que hubieran 3 asambleas al año. Por eso fue que agendamos que el primer viernes de abril, el primer viernes de agosto y el primer viernes de diciembre de cada año fiscal iban a haber asambleas ordinarias. Y en ellas iban a encargar de la rendición de cuentas y los estatus de la empresa que van a existir en cuanto a haberes, en cuanto a deudas, en cuanto a activos, en cuanto a pasivos. Desde luego, considerado esto dentro de los artículos 180 y 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esto es lo primero que tenemos que ubicar. Ahora, las asambleas extraordinarias, ¿en qué momento van a operar? En cualquier momento. Cuando haya necesidad de que la empresa tenga que funcionar en una asamblea con todos los socios, en ese momento la empresa convoca el representante legal a través del mecanismo que vamos a ver más abajo, para que de esta manera la empresa en su órgano directivo pueda funcionar. Enseguida también se plantea cómo se convoca a la asamblea, o sea, ¿cómo llamas? ¿Cómo vas a llamar a los socios? Y aquí, precisamente, él sea el presidente del Consejo de Administración, el administrador único o los administradores generales o el comisario, podrán hacerlo mediante una sola publicación. Aquí acordamos con sus compañeros que sería a través del Sol de Puebla o de otro que fuera de mayor circulación, donde se ubique el domicilio de la empresa. Ojo, ojo, porque se dan cuenta únicamente el presidente del Consejo de Administración, el administrador o los administradores generales podrán convocar a esa asamblea. Y si no quiere el consejo, y si no quiere el administrador único, y si no quieren los administradores generales o el comisario no quiere, este tipo de cláusulas son las que tienen ustedes que cuidar, que exista un mecanismo siempre para que haya una asamblea ordinaria o una asamblea extraordinaria en la que se llegue al conocimiento de qué es lo que está pasando en las empresas. Siempre estos mecanismos van amarrados a cierto grupo de personas en una empresa. Siempre van de esta manera. El segundo mecanismo, bueno, lo que surge en este esquema es que en una segunda convocatoria podrás hacerlo en un término de 10 días. Pero ojo, ¿quién te va a firmar la convocatoria? Necesariamente, ¿qué debe de contener? Debe de relatarse el día, la hora, el lugar, el orden del día, los accionistas que van a ser considerados en esto, para qué motivo en el orden del día se está convocando a todos, precisamente para que se evite que ésta sea nula. Wow, la palabra nulo es no vale. ¿Y ante quién tú vas a determinar que la asamblea convocada ordinaria o extraordinaria donde se tomaron decisiones no son legales cuando no se siguen? La respuesta sería cuando no se siguen los procedimientos que se acuerdan en ese momento. Ahora, ¿cómo es esto? El órgano de administración y los comisarios van a poder votar en las deliberaciones relativas a la aprobación de los informes. Esta 22ª tiene por intención explicarnos que el órgano de gobierno, es decir, el presidente de ese consejo, el secretario de actas, el vocal, el tesorero, en su caso el relator o el órgano que hace el recuento de votos, ellos van a poder hacer manifestaciones para poder aprobar los informes económicos que hayan. Pero aquí ocurre algo. En la práctica no se hace. En la práctica
se llenan los libros o se llenan las hojas por separado y al final del día lo que ocurre es que se lleva todo a protocolizar ante notario. A veces algunos socios firman de manera, digamos, no deliberada, no leen, y a veces se pierden las acciones precisamente porque nosotros no establecemos la firma de documentos. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Qué es lo que se te recomienda? Que todos los textos terminen con estos guioncitos. Que cierres los párrafos, porque si no los cierras y no te das cuenta, como ejemplo, podría escribir en una hoja separada: el socio Eduardo dona sus acciones a la socia, voy a colocar el apellido con mucho respeto, Romualdo, sin cargo alguno. Y ahí queda. Esto cuando lo firmes en blanco no lo vas a ver, porque yo lo desaparezco. Y ya cuando te fuiste, desaparezco el resto del texto, porque sí se puede. Desaparezco el resto del texto. Como ejemplo, paso la hoja y ahí ese texto quedó como a computadora y en hoja suelta, colocando una situación que es irreal. Por eso la sugerencia legal es que este tipo de situaciones vayan con guiones. Es el primer tip que les doy en base a esto. Ahora, los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas por mandatarios. Un mandatario, ya lo vimos en derecho civil, es una persona que va a cumplir tu voluntad, sea con una escritura pública llevando un poder ante notario público, o sea con una carta poder común y corriente. Para ello, precisamente necesitamos ver qué es una carta poder. Ya el formato que había comentado con sus compañeros es este que están viendo en este momento. Empieza en este caso en la Heroica Puebla de Zaragoza a 20 de abril del 2021. Sí están viendo la carta poder, ¿verdad? ¿Sí es correcto? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué recomendación técnica te doy? Señor, el nombre de la empresa, el consejo técnico o el nombre de las personas que van a estar contigo cuando tú estés en ese acto protocolario. Y al final le vas a escribir I, diagonal O, a quien corresponda. Por si te equivocas en nombrar a una autoridad, al final a quien corresponda se quiere decir a quien le presentes esa carta poder. Presente. Por la presente otorgo al señor el nombre completo tuyo como está en tu INE. Poder amplio, cumplido y bastante para que a mi nombre y representación. Ojo, asentar el cómo y el con qué y el por cuál voy a intervenir en esa acta. ¿Qué es esto? Para que comparezca a la sesión, a la junta, a la reunión de ordinaria o extraordinaria señalada para las 4 de la tarde del día 20 de abril de 2021 en la instalación de la empresa fulana de tal, ubicada en tal y tal lado, y o para que haga todo lo que en derecho y por derecho corresponda en beneficio de mi persona. Si se dan cuenta, hay un texto preimpreso, lo dejamos. Y después, a la izquierda, el nombre completo de quien acepta el poder y su firma. Otorgante es quien da el poder, nombre completo como está en el INE, firma, y aquí hay un error en esta carta. Regularmente debe de llevar, donde dice testigo, el nombre completo, el domicilio y la firma del testigo. Aquí no tiene domicilio, se lo tienes que poner. Es solo, digamos, los elementos que están adicionales a lo que se puede ver en este tipo de documentos. Entonces, aquí la carta poder, si tú le pusieras, por ejemplo, ratificada,
Ante el notario público, el contenido y firma. ¿Qué es lo que tú vas a encontrar en este momento? Que vas a ir a un notario, pero el ratificar cualquier documento en contenido y firma, antes de la modificación en 2016 de la ley de notariado, te costaba 800 pesos ratificar contenido y firma de cartas poderes. Hoy día ya no. Hoy día en promedio, como se agrega protocolo, el costo anda entre 2,000 hasta 3,500 pesos, depende de la notaría. Por eso es que debes de dejar una cláusula que sea amable para todos los accionistas. Bien. En la siguiente, el ejemplo de la siguiente, 24ª. Para que una asamblea general ordinaria pueda celebrarse válidamente, este es el concepto de nulidad. Lo nulo no es válido y lo válido no es nulo. En virtud de la primera convocatoria, deberá estar representado por lo menos el 50% más 1 del capital social, es decir, de los socios. Debe estar la mitad más 1. En el caso de nosotros estaríamos igual, necesitaríamos una persona más para que estuviéramos la mitad más 1. Eso es lo que dice esta cláusula. En la 25ª, las resoluciones de la Asamblea General Ordinaria se tomará por mayoría de votos de los presentes. Las de Asamblea General Extraordinaria por el voto de acciones que represente por lo menos el 75% del capital. Se busca en este tipo de cláusulas que los que estemos presentes hagamos un voto no corporativo, es decir, nos pongamos de acuerdo para que alguien tenga un voto minoritario y gane la propuesta de nosotros. No, tenemos que atender necesariamente a la situación de procurar evitar lo que viene más abajo. Aunque te ganen en votaciones, tú puedes tener visiones diferentes. Si hay un empate, necesariamente debe de haber un árbitro. La asamblea tiene que designar a alguien que los ponga de acuerdo y que les diga por qué conviene o por qué no conviene la decisión que en esa sociedad civil se va a tomar. Pero no solo eso, no los logra poner de acuerdo el árbitro. Se levanta un acta en la que no se pusieron de acuerdo y aunque haya mayoría de votos, pueden acudir los socios disidentes o los que no llegaron a esta sesión, pueden acudir a un juez de competencia concurrente. ¿Qué es un juez de competencia concurrente? Es un juez civil o mercantil que se ubica en el domicilio donde la sociedad está. ¿Esto qué significa? Que va a haber un juez federal, un juez de distrito. Para ello, Puebla se encuentra en el 20º circuito, es decir, el 20. Ahí hay jueces federales, allá al lado de Ciudad Judicial está el edificio federal donde hay jueces de distrito que pueden conocer de tu inconformidad. O los jueces que están ahí en Ciudad Judicial, porque Puebla es un distrito judicial, para que de manera concurrente, o sea, en uno o en otro juzgado, hagas valer el punto de tu controversia. Esto lo explico cómo. Viene el contexto de la situación de lo que es la palabra voto. Votar en favor, votar en contra. Pero ojo, porque en lo que hemos visto nosotros precisamente en la televisión, en Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, existe un voto que se conoce como voto razonado, pero puede ser un voto razonado en favor o uno en contra. ¿Qué significa eso? Si votas de manera razonada en favor, vas a decir por qué sí votaste en favor de ello. ¿Qué es el voto normal? Levantar la mano. Y en el levantado se entiende que estás de acuerdo. Pero si dices, voto en favor, pero razonado. Secretario de Actas, deme el uso de la voz, procedo a manifestar. Y ahí dices por qué estás a favor. O cuando te digan, ¿cuál es su voto? Es un voto en contra, pero razonado. Secretario de Actas, por favor, a la letra lo que digo. Y procedes a votar. Procedes a decir por qué motivo estás en contra de lo que tus socios están diciendo. Y esto es lo que ocurre aquí, porque te va a servir como argumento para que en tu controversia con el árbitro que los va a poner de acuerdo o con el tribunal, tú acudas y digas por qué motivo violentaron tus derechos.
Esto es lo primero que tenemos que ubicar nosotros en este tipo de situaciones. En la siguiente cláusula, lo que es la 27ª, en la segunda convocatoria lo que va a ocurrir es precisamente que las asambleas generales ordinarias o las extraordinarias van a ser válidas siempre y cuando haya el número de personas adecuadas para actuar en este tipo de asambleas. Y ya lo vimos, es la mitad más uno o es el 75%, en caso de que sean extraordinarias. ¿Quién preside la asamblea? El consejo de administración, el administrador o administrador general. A falta de ellos, bueno, se sugiere que sea un accionista designado en ese momento por la asamblea. Va a haber un secretario de actas que va a ser el que sea designado por el presidente de asamblea, y desde luego van a haber escrutadores, personas que van a contar o van a recontar los votos. Las actas las van a firmar todos. Ojo, porque si no te permitieron en el momento de votar, no te permitieron que tú manifestaras algo, al momento de firmar en esa acta, en ese libro, vas a poder anotar que estás en contra, que emitiste un voto en contra, y ahí vas a anotar por qué motivo. Y cuando esa acta se vaya a protocolizar y tú demandes el que no estás de acuerdo, ahí vas a poder hacer valer tu criterio. Y al final de esto, bueno, debemos de cuidar que las actas siempre se asienten en el libro de actas. Ya les enseñé que se puede borrar en una computadora un texto, si no te das cuenta, y después borrar lo demás para aparecer lo que tú quieres que conste. Eso es un esquema fácil en el manejo de computación. Bien, compañeros, les estoy muy agradecido. Hasta aquí quedaríamos. En un momentito publico esta sesión. Lamento que se haya retirado una compañera de la misma, pero adelante, Romano. Profe, ¿me podría resolver una duda? Dígame. Bueno, en la primera parte que mandó usted al grupo de WhatsApp, mandó lo de la primera parte que se había hecho de la acta constitutiva. En un punto, no recuerdo cuál fue, me permite tantito. Sí. ¿Me escucha, profe? Y aquí estoy, hija, estoy atento. En el capítulo segundo de Capital Social, en la parte que dice séptima, dice que el capital mínimo fijo es de 80,000 pesos, 0 centavos, moneda nacional, representado por sus socios accionistas en 100 acciones nominativas con valor de, ahí dice 800 pesos, pero en letra dice 500 pesos, 0 centavos, moneda nacional. Es un error. Muy buena observación. Ahí está. 800 pesos. Ya lo vi. Muy buena observación, hija. Esta es una operación que hicimos sobre acciones con tercero B. Decía 50,000 pesos, 100 acciones con valor de 500 pesos. Ellos, hicimos un procedimiento diferente a ustedes. Estamos trabajando con ellos como que si fuese una asamblea constituida, creando su escritura constitutiva. Pero el problema que tengo es que en tercero C y en tercero A no están ingresando todos. Yo necesito, para hacer ese tipo de ejercicio, por lo menos 5 personas para que yo represente en un sociodrama a una sociedad, a una junta de accionistas de una empresa. Entonces sí es un error mío, ya lo corregí. Entonces debe de entenderse que las acciones, el valor mínimo de cada socio que aporta son 80,000 pesos y que cada una de ellas representan 100 acciones nominativas, 80,000 pesos, cada una con un valor de 800 pesos. Efectivamente se debería entender 500, porque yo les dije que la ley señala que cuando hay discrepancia entre letra y número, nos vamos a letra.
Muy buena apreciación, muy buena observación, Romualdo. Me agrada que lo haya leído. Gracias, hija. Gracias. Muy buena apreciación. De eso se trata. Voy a publicar ya el archivo. Yo vuelvo a repetir, hija. Por favor, este documento lo voy a recibir en PDF, lo van a subir quienes tengan computadora y apóyense para que puedan subirlo todos. El requisito para que lo reciba a razón de los 3 puntos es que quienes no están entrando, y se lo pido a usted, Romualdo, y a usted, Antonio, quienes no están entrando, los que están entrando me lleven la lista de quiénes son, para que a ellos se los tome directo, y a los que no están entrando, me contesten la pregunta que voy a colocar en la clase asincrónica de YouTube, para que de esta manera yo sepa que vieron el video y vieron cómo lo construimos. No se trata de regalar puntos, sino de que ustedes vean para la vida por qué cada cláusula se construye así. ¿Sí les parece? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ustedes dos son los responsables de llevarme el listado. Ojo, porque se los voy a pedir el día de mañana y el día viernes. Ustedes dos van a llevarme la lista. Ustedes dos. Entonces ustedes ya tienen su primera asistencia en esta y en la pasada. Los dos. Me faltan 2 sesiones más. La meta es que construyamos todo el protocolo de esta acta. No quise que lo hicieran solos porque iban a cortar, pegar y copiar, pero no iban a ver de dónde viene. Y yo tengo que explicarles cómo opera cada uno de los órganos de una empresa y la mejor ruta es hagámoslo juntos. ¿Qué les parece? Es menos cansado. Sí, profe. Bien, tengan excelente tarde. Hasta aquí cierro la sesión. En un ratito publico el video. Por favor, contacten a los compañeros para que de esta manera yo pueda entregarles a ustedes los materiales y vayan dando seguimiento con los videos. Nuevamente, muy buena tarde. Yo les agradezco. Excelente tarde a los dos. Hasta luego. Nuevamente, profe, hasta luego.